La guerra por el Kraken. La disputa por el legado de Elkin Ramírez que partió en dos el rock colombiano. Le dedicaste 20, 25, 30 años de tu vida a una banda. Viajaste en autobús desvencijado, dormiste en hoteles baratos, tocaste en festivales llenos y en bares vacíos con 6 personas en el público. Pusiste tu sangre, tu tiempo, tus mejores años en ese sonido, en ese nombre. Tu identidad está pegada a eso. No puedes imaginar tu vida sin esa banda. Y de repente el líder muere y te quedas en el vacío, sin saber qué va a pasar, intentando procesar la pérdida humana y al mismo tiempo la pérdida profesional. Y de la nada, antes de que el polvo se asiente, antes de que el duelo termine. Alguien que nunca pisó un escenario con ustedes, que nunca grabó una nota, que nunca cargó un equipo, que nunca pasó una madrugada en el estudio, decide que ahora es el dueño de todo, del nombre, del logo, de la historia, de la marca. ¿Y tú? Tú que construiste eso con tus propias manos durante décadas, quedas afuera. Esto está pasando ahora, con una de las bandas más importantes del rock latinoamericano, con el Kraken, con el legado de Elkin Ramírez, y hoy voy a investigar todo, cada detalle, cada contradicción, cada pregunta que nadie está respondiendo directamente. Bienvenidos, y al final quiero tu opinión en los comentarios, porque en este caso, todo el mundo tiene un lado, y quiero saber el tuyo. Antes de entrar en la guerra necesitas entender qué estaba en juego, y para eso necesitas entender quién era Elkin Ramírez de verdad, no como figura mitológica, no como ícono distante, no como nombre grabado en una placa de homenaje, como ser humano, como artista, como fuerza cultural. Elkin Ramírez nació en 1966 en Medellín, Colombia. Creció en una ciudad que, en los años 70 y 80, se estaba convirtiendo en uno de los lugares más peligrosos del planeta. El narcotráfico dominaba las calles, los barrios, las instituciones. Pablo Escobar y el cartel de Medellín transformaban la ciudad en un campo de guerra permanente. Bombas, asesinatos, secuestros. La violencia no era una noticia excepcional. Era el cotidiano. Era el ruido de fondo de la infancia de toda una generación. Y en medio de ese caos, esa misma generación estaba buscando una salida, una identidad, una forma de gritar que existía, que pensaba, que sentía, que no estaba dispuesta a aceptar esa realidad como destino. Elkin encontró esa salida en el rock, en el metal, en una sonoridad que venía de afuera, del Black Sabbath, del Judas Priest, del Iron Maiden, pero que él hizo completamente suya, completamente colombiana, completamente latina. En 1988, con 22 años, fundó el Kraken en Medellín. Y desde el primer momento quedó claro que aquello no era solo entretenimiento. Era un manifiesto. Era una declaración de que América Latina tenía voz, tenía peso, tenía identidad propia en el heavy metal mundial. Las letras del Kraken nunca fueron genéricas. Nunca fueron esas letras de metal decorativas que hablan de dragones y batallas sin decir nada de verdad. Las letras de Elkin hablaban de espiritualidad profunda, de identidad cultural latinoamericana, de resistencia política, de amor visceral, de muerte, de Dios, de duda, de fe. Tenían profundidad intelectual y peso emocional al mismo tiempo. Eran letras que te hacían parar y pensar. Y Elkin tenía una voz que no se olvidaba, grave, poderosa, cargada de emoción real. Una presencia escénica que dominaba cualquier espacio, fuera un festival de 50,000 personas o un club pequeño con 200. Cuando él cantaba, parabas lo que estabas haciendo. No había forma de no parar. Había algo en ese hombre que comunicaba verdad, que comunicaba urgencia, que te hacía sentir que aquello importaba de verdad. Por más de 30 años, el Kraken lanzó álbumes que se convirtieron en referencias absolutas del rock colombiano y latinoamericano. Pasó por formaciones diferentes, por crisis financieras, por momentos de gloria en grandes festivales y por momentos difíciles donde la banda casi desapareció. Pero Elkin siempre estaba ahí, inquebrantable, era el centro gravitacional de todo.
la fuerza que mantenía aquello unido cuando todo sugería que debía deshacerse. Sin él, el Kraken simplemente no existía como concepto. Todo el mundo lo sabía. Los músicos lo sabían, las discográficas lo sabían, los fans lo sabían, y Elkin también lo sabía. En enero de 2019, tras una batalla contra el cáncer, Elkin Ramírez murió. Tenía 52 años, una edad en la que muchos artistas están en el pico de su madurez creativa. Y con él se fue el centro gravitacional. Y lo que quedó. Entró en colapso. Ahora necesito contar una parte de la historia del Kraken que mucha gente conoce superficialmente, pero pocos tienen el valor de profundizar. Porque esta parte es incómoda. Porque esta parte ilumina contradicciones que los dos lados de esta guerra prefieren ignorar. Y para entender la disputa de hoy, necesitas entender cómo funcionaba esta banda internamente a lo largo de 3 décadas. El Kraken nunca fue una banda estable en términos de formación. Eso es un hecho. A lo largo de más de 30 años, pasaron por ahí decenas de músicos, guitarristas, bateristas, bajistas, tecladistas que entraron y salieron por razones diversas. Algunas salidas fueron tranquilas, naturales, parte de la evolución normal de cualquier proyecto musical de larga duración. Otras salidas fueron tensas, acompañadas de resentimiento, de divergencias creativas, de problemas que nunca fueron completamente resueltos. Esto es importante porque establece un patrón que existía mucho antes de la muerte de Elkin. El Kraken tenía una dinámica interna específica. Era la banda de Elkin, no en el sentido peyorativo, no como crítica. Era simplemente la realidad operacional del proyecto. Elkin era el fundador, el vocalista, el principal compositor, el rostro público, la razón por la cual la gente compraba la entrada. Los demás miembros venían y se iban. Él se quedaba. Siempre. Esto, en la superficie, parece fortalecer el argumento de quienes defienden que el nombre pertenece a la familia tras su muerte. Si siempre fue su banda, tiene sentido que el control quede con sus herederos. La lógica es lineal y tiene consistencia. Pero aquí está la parte que complica todo. Dentro de ese ciclo constante de cambios de formación, hay músicos que se quedaron por periodos largos y significativos. Músicos que no eran simples contratados pasando por la banda. Eran colaboradores reales, personas que grabaron álbumes fundamentales, que estuvieron presentes en los momentos más importantes de la trayectoria, que contribuyeron creativamente al sonido que los fans aman hasta hoy. Y esos músicos crearon con el Kraken una relación que va mucho más allá de una relación laboral. Son parte de la narrativa, parte del sonido, parte de la identidad que hizo que esa banda fuera lo que fue. Y cuando son exactamente esos músicos, los de larga data, los que tienen historia real y concreta con la banda, quienes forman el Titán, el argumento cambia de figura completamente. Porque no estamos hablando de personas de afuera intentando apropiarse de un nombre famoso para beneficiarse. Estamos hablando de personas de adentro, de personas que vivieron aquello, que sintieron que fueron descartadas, que sintieron que décadas de dedicación no pesaron en la balanza cuando se tomaron las decisiones sobre el futuro. Y existe una diferencia enorme, moral y narrativa entre esas dos situaciones. Ahora necesito ser completamente honesto contigo sobre los límites de lo que sé. No tengo acceso a los contratos internos de la banda, no estuve en las reuniones que ocurrieron tras la muerte de Elkin, no escuché las conversaciones privadas entre Andrés y los músicos. No sé qué fue prometido, qué fue negado, qué fue mal comunicado o qué fue deliberadamente ignorado. Y cualquier persona que afirme saber exactamente lo que pasó entre bastidores sin tener evidencias concretas y documentadas, está especulando, incluyéndome a mí. Lo que puedo hacer, y es lo que me comprometo a hacer en este video, es analizar lo que es público, lo que es declarado abiertamente por los involucrados, y lo que la lógica y el patrón histórico de situaciones similares sugieren. Y lo que todo esto sugiere es que esa separación no fue limpia. No fue una decisión consensuada tomada en paz,
después de una conversación honesta. Dejó heridas abiertas, dejó resentimientos que todavía no han cicatrizado. Y ese resentimiento no accidental, esa división que no tenía que haber ocurrido de esta forma, es la tragedia real detrás de todo lo que se convirtió en esta guerra pública. Porque en el fondo, todos esos hombres estaban de duelo, todos perdieron a Elkin, y en vez de procesar ese duelo juntos, terminaron procesándolo en campos opuestos. Cada vez que una figura central de una banda muere, ocurre lo mismo. Un vacío, un silencio incómodo donde todo el mundo está mirando a todo el mundo esperando que alguien tome una decisión. Y después, la disputa. No es cinismo, es historia. Le pasó a Led Zeppelin después de John Bonham. Le pasó a los Ramones. Le pasó a Pantera después de Dimebag Darrell. La muerte de un miembro fundador crea una herida que la banda nunca cierra completamente. Con el Kraken, esa herida se convirtió en una guerra abierta. Andrés Ramírez, hijo de Elkin, asumió el control de la marca Kraken, el nombre registrado, el logo, el derecho legal de decidir quién puede o no usar ese nombre, y comenzó a trabajar para mantener el Kraken activo, para honrar el legado de su padre. Desde su punto de vista, eso es natural. Es el hijo protegiendo el patrimonio del padre. Es mantener la llama encendida. Pero los músicos veteranos tenían una visión completamente diferente. Para ellos, el Kraken no era un patrimonio familiar. Era una entidad colectiva, una historia construida por muchas manos, muchos sudores, muchos años de carretera juntos. Y cuando quedó claro que las visiones eran incompatibles, cuando quedó claro que no había espacio para la negociación ni para la convivencia, se fueron y crearon el Titán. Ahora bien, el nombre Titán no fue elegido por casualidad. Es una referencia directa al universo mitológico y poético que siempre impregnó la música del Kraken. Es un mensaje subliminal para los fans. Estamos aquí, somos los mismos. La verdadera continuidad está con nosotros. Pero al mismo tiempo, es una admisión de que perdieron la batalla por el nombre. Y en el mundo de la música, el nombre importa mucho más de lo que la gente gusta admitir. Ahora necesito ser justo, completamente justo, porque este es el tipo de historia donde es muy fácil elegir un héroe y un villano sin pensar bien. Vamos a mirar los dos lados con seriedad y con honestidad. Desde el punto de vista de Andrés Ramírez, la lógica tiene una consistencia que no se puede ignorar. El Kraken no es solo una banda, es el nombre de su padre, es parte del apellido Ramírez transformado en legado cultural. Elkin Ramírez construyó eso desde cero. La visión era de él, el liderazgo era de él. Sin él, el Kraken nunca habría existido como concepto. Ningún músico, por más años que haya tocado, tiene el derecho de tomar ese nombre y llevarlo a otro lugar. Sería como si los empleados de una empresa, tras la muerte del fundador, decidieran que el nombre de la empresa es de ellos porque trabajaron ahí por mucho tiempo. Andrés está intentando preservar algo real. Está intentando garantizar que el nombre Kraken no desaparezca junto con su padre, que la historia siga viva, que nuevas generaciones puedan conocer esa música a través de un proyecto que mantiene la identidad original. Y eso tiene valor. Tiene peso emocional y cultural innegable, pero existe una diferencia fundamental entre una empresa y una banda de rock. Y es aquí donde el argumento empieza a resquebrajarse. Una banda no es una propiedad intelectual fría. Una banda es una relación humana, es química entre músicos. Son años de convivencia, de conflicto, de creación colectiva. Los músicos que formaron el Titán no están solo reivindicando un nombre, están diciendo algo más profundo y más perturbador, que el espíritu de lo que el Kraken siempre fue, está con ellos. En la forma de tocar, en las composiciones, en la energía del escenario, en la conexión con los fans que los vieron crecer. Y existe un argumento histórico poderoso para esto. ¿Cuántas bandas legendarias continuaron con formaciones completamente diferentes y aún así son consideradas legítimas? La Iron Maiden de hoy tiene la misma formación que la de los años 80. ¿El Judas Priest que hace shows hoy es el mismo de Screaming for Vengeance?
para nada, pero siguen siendo considerados legítimos porque mantuvieron la esencia musical. Entonces, la pregunta que te planteo es esta: ¿qué hace que una banda sea legítima? ¿El nombre registrado o la música que la define? Escribe en los comentarios. Quiero ver el debate antes de darte mi veredicto. Ahora vamos a las preguntas que creo que nadie está haciendo con suficiente claridad. Y las voy a hacer una por una, porque cada una de ellas tiene el potencial de cambiar completamente tu lectura de esta historia. Primera pregunta: ¿quién registró la marca Kraken y cuándo? Porque el registro de marca no es automático. Es un proceso deliberado y consciente. Alguien tomó la decisión de ir tras ese derecho. Y el momento en que se hizo ese registro importa mucho. Si la marca estaba registrada a nombre de Elkin en vida, la herencia tiene sentido legal absoluto. Pero si el registro fue hecho o actualizado después de su muerte, sobre un nombre que era construido colectivamente y públicamente asociado a varios músicos, ahí la conversación cambia de nivel completamente. Segunda pregunta: ¿qué dicen los contratos? Las bandas profesionales con décadas de existencia y discográficas involucradas generalmente tienen contratos. Con las discográficas, con productores, a veces entre los propios miembros. ¿Qué dicen esos contratos sobre la propiedad del nombre en caso de muerte de un miembro fundador? ¿Sobre quién decide la continuidad? ¿Sobre la participación en los derechos? Esas preguntas tienen respuestas concretas en algún lugar, pero esas respuestas no están en la superficie. Tercera pregunta: ¿dónde está el dinero? Y sé que hablar de dinero parece vulgar cuando estamos hablando de arte y legado, pero ignorar el dinero es ingenuo. El nombre Kraken tiene valor comercial real. Shows con entradas pagadas, licenciamiento de música, streaming, merchandise, derechos de imagen. ¿Quién está facturando con ese nombre hoy? ¿Y quién quedó fuera de esa facturación? Porque a veces lo que parece ser una disputa noble de principios y legado artístico es fundamentalmente una disputa de ingresos. Y reconocer eso no es cinismo, es lucidez. Cuarta pregunta, la más polémica: ¿los fans están siguiendo el nombre o a los músicos? Porque si comparas el público de los shows del Kraken actual y del Titán, la energía, el engagement en las redes sociales, ¿quién está creciendo y quién está estancado? Esa respuesta es más honesta que cualquier documento legal o cualquier declaración pública. El mercado es cruel y preciso, y los fans en el fondo siempre eligen lo que resuena de verdad. Ahora voy a darte mi opinión, no como juicio definitivo, sino como punto de partida honesto para que formes la tuya. Después de analizar todo esto, entiendo a Andrés completamente. Entiendo el dolor de perder a un padre y querer mantener su nombre vivo en el mundo. Eso es profundamente humano y no voy a minimizarlo. Y no creo que él sea el villano de esta historia, pero creo que cometió un error que va a costar caro a largo plazo. El error fue tratar al Kraken como herencia familiar cuando siempre fue, en la práctica, una construcción colectiva que existía a través de las personas que tocaban en él. Cuando alejas a los músicos que le dieron cuerpo y alma a ese sonido durante décadas, puedes tener el nombre, puedes tener el registro legal, puedes ganar en la justicia, pero perdiste el alma, y el nombre sin alma es solo una marca registrada. No es una banda, no es música, es una cáscara. El Titán, en cambio, tiene un problema diferente e igualmente serio. Tiene el alma, quizás. Tiene a los músicos con historia real, pero no tiene el nombre. Y en un mercado donde la atención es escasa, donde la nostalgia es una de las fuerzas más poderosas del consumo cultural, empezar de cero con un nombre nuevo es una batalla enorme que va a tardar años en ganarse, si es que se gana. Entonces mi veredicto es este: ningún lado ha ganado todavía. Y los únicos que están perdiendo de verdad son los fans que amaban al Kraken original y ahora tienen que elegir entre dos proyectos incompletos, y la memoria de Elkin Ramírez, que merecía una transición más digna que esta guerra por el nombre. Pero esto es lo que yo creo, y puedo estar completamente equivocado. Es exactamente por eso que quiero escucharte ahora. Elkin Ramírez pasó su vida construyendo algo más grande que él mismo.
una comunidad, una identidad. Un sonido que representó a toda una generación de jóvenes colombianos que necesitaban una voz. La tragedia real de esta historia no es la disputa legal, es que esa disputa va en contra de todo lo que él construyó. Porque mientras dos lados pelean por el nombre, mientras los abogados intercambian documentos y los fans se dividen en las redes sociales, la música queda en segundo plano. Y al final, lo que va a quedar no es quién tenía razón en la justicia. Lo que va a quedar es quién hizo la música que la gente siguió escuchando 10, 20, 30 años después. ¿Quién mantuvo el fuego encendido? Espero que sean los dos. Ahora quiero saber qué piensas tú. Escribe aquí abajo, Caraken o Titán. ¿A cuál de los dos sigues hoy? ¿Crees que el hijo tiene razón legal y moral? ¿O los músicos tienen la razón histórica? Y la pregunta que más quiero que respondas, ¿qué crees que el propio Elkin Ramírez hubiera preferido? Ese debate en los comentarios va a ser mejor que cualquier análisis que yo pueda hacer. Comparte este video con ese amigo fan del rock colombiano que necesita tener una opinión sobre esto. Suscríbete al canal y activa la campana porque en el próximo video voy a profundizar en el impacto financiero real de esta división, los números, quién está facturando y lo que eso revela sobre el futuro de los dos proyectos. Hasta la próxima.